Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes de Su Caso en Casa, el programa en el que de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde hablamos sobre los temas jurídicos, los conversamos, los charlamos con ustedes sin tanto tecnicismo para que entendamos los temas jurídicos de manera sencilla con los expertos que traemos aquí diariamente. Gracias por ese voto de confianza en las calles, la gente muy entusiasmada con el programa. Varias señoras me estuvieron abordando hoy. Estábamos en la oficina de registro de la ciudad de Medellín y allí había unas señoras que no se pierden el programa gracias a esos televidentes que están muy pendientes del programa. Hoy vamos a hablar sobre el contrato de trabajo y el despido sin justa causa. Van relacionados, contrato de trabajo, despido sin justa causa. Y vamos a discutir sobre este tema con el doctor Orlando Hidalgo, quien nos acompaña todos los martes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ha sido juez, magistrado en el ámbito laboral, quien nos ayudará precisamente a discutir sobre esta circunstancia. Doctor Orlando, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, buenas noches, televidentes, buenas noches. Sí, como Juan Carlos dice, vamos a hablar hoy de lo que es el contrato de trabajo, despidos sin justa causa, clases de contrato de trabajo y a resolver todas las inquietudes que tienen los televidentes. El programa está muy nutrido, vamos a ver si podemos aprovechar todo este corto tiempo que nos da el canal, porque tenemos varias noticias. Una, pues estuvimos hablando con los televidentes sobre qué opinan del despido sin justa causa. Entonces vamos a empezar con la nota ciudadana sobre qué piensa la gente sobre el despido sin justa causa. Las veces que me han despedido ha habido pues, justa causa, pero ya pues se han dado las motivaciones, todo de acuerdo pues a la ley y me han terminado el contrato. Que no, que deberían de indemnizar a las personas porque ellos deben de cumplir con lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. No, nunca me han despedido, siempre he renunciado. Conozco de varios casos, y reciente uno, porque alguien dijo que había cobrado otra cosa y él demostró, mandó todo a la empresa y la empresa sin embargo lo despidió. Que la empresa le vulnera totalmente los derechos a la persona, porque ni siquiera le da la opción de hacer los descargos, porque tuvieron pruebas de que él hizo las cosas bien. Pero como el señor que lo quería por fuera, era amigo del dueño pues, o del gerente, lo hizo despedir. Yo creo que están fuera de contexto porque uno para poder despedir a una persona cualquiera que sea, un trabajador, un empleado, un inquilino, como se llame, tiene que haber un motivo, una razón. A mí nunca me han despedido sin justa causa, pero sí me siento anulada en Medellín, en Antioquia, en este país, porque ya personas de mi edad, de 54 años y más, o ya cuando estamos entre 40 y 50 y más, ya estamos anuladas, ya estamos muertas laboralmente. La opinión ciudadana, doctor Orlando Hidalgo, con relación a estos testimonios, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede usted interpretar sobre qué conoce la gente sobre el despido sin justa causa? Sí, Juan Carlos y televidentes, lo que diariamente se ve y lo que le repito yo mucho a los estudiantes en la universidad es nadie está obligado a estar con nadie. Si un empleador no quiere estar con un trabajador, le puede terminar el contrato de trabajo. Ah, ¿y qué pasa con los trabajadores? No, ahí está el Código Sustantivo del Trabajo, la ley laboral que protege los derechos de los trabajadores. Si a un trabajador lo despiden sin justa causa, el código lo protege en el sentido de que dice, bueno, si lo despidieron sin justa causa, hay una indemnización por ese despido sin justa causa. Si hablamos de un despido con justa causa, obviamente no va a haber indemnización, pero la protección que trae la ley colombiana frente a eso es la indemnización. Y además los televidentes, algunos mencionaban que había pocas garantías para que quien es despedido. Eso no es tan cierto porque precisamente, y usted lo mencionaba, doctor Orlando, está el Código Sustantivo del Trabajo y precisamente hay mayor garantía para el empleado despedido frente a la empresa que es, digamos, la parte fuerte, el trabajador es la parte débil, y eso también es importante que la gente lo sepa. Claro, cuando estamos hablando de las normas laborales del Código Sustantivo del Trabajo, es proteccionista del trabajador. Hay una carga en favor del trabajador porque se dice que el trabajador es la parte débil
en cuanto a esta situación del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos que los teléfonos en horario de oficina para consultar sobre derecho laboral, sobre pensiones, todo lo relacionado con seguridad social es el 322-2552. 322-2552 con el doctor Orlando Hidalgo, con la doctora Patricia Mejía. También debemos decir que está con nosotros el doctor Santiago Muñoz, quien es médico experto en daño corporal, quien ayuda también en todos estos temas de la pensión de invalidez. Así que es un equipo de primer nivel. 322-2552 para que aparten su cita y la consulta es totalmente gratuita. Doctor Orlando, los televidentes nos han formulado algunas inquietudes relacionadas con el tema de la seguridad social. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver en pantalla las preguntas que nos hacen televidentes y vamos a resolverlas haciendo un poquito de paréntesis con relación al tema del despido sin justa causa del contrato de trabajo. Vamos a ver si me regalan en pantalla las preguntas, por favor. Buenas noches, un saludo muy especial y mis felicitaciones al doctor Juan Carlos Hurtado, presentador y director de este importante programa, e igualmente a los profesionales que día a día nos orientan con sus respuestas. ¿Me podrían orientar sobre el siguiente tema? ¿Es verdad que se puede adelantar en este momento una demanda contra Colpensiones solicitando la devolución de las comisiones de administración para quienes cotizamos desde 1990 o antes? Muchas gracias por la atención. Blanca González. Esta es la primera pregunta, doctor Orlando, sobre esas comisiones, que hubo una polémica, que si había que devolver un dinero, que algunos abogados hablaban sobre ese tema. Sí, Juan Carlos, sobre esto ya hablamos en algún programa pasado y es bueno, y a propósito de la pregunta de la televidente que nos escribe, nos comprometemos, Juan, aquí al aire de que vamos a hablar próximamente un programa sobre este tema específicamente. Lo que habla la televidente de las comisiones se está refiriendo a... hubo un boom en alguna época, días atrás, meses atrás, de unos personajes en Cali, unas personas que dicen, y todavía lo están haciendo, de que podemos reclamarle al sistema de pensiones una devolución de unos dineros que porque hay una mala liquidación frente a los aportes que estamos haciendo. Dicen que el dinero que estamos aportando allí, ese 16% que aportamos para pensión, está repartido en unos ítems que no es, o el porcentaje interno que se reparte no es. Es que por lo tanto los que logren ganar esa demanda van a tener alrededor de 200 millones de pesos de recuperación. Nosotros ya habíamos hablado aquí en este programa de eso y lo repetimos. Hicimos unos cálculos, un grupo de abogados expertos aquí en Medellín sobre ese tema hizo el cálculo, alguna vez lo mencionamos, y no hay ninguna devolución hasta donde nosotros logramos analizar ese tema. Simplemente estamos aportando el 16%. Si hay una mala repartición o reinversión allá internamente en los fondos de pensiones, ya eso es un manejo que se dará allá, pero al fondo se le dirá no mande el 4% para este ítem, sino el 6%, pero realmente a nosotros como aportantes al sistema de pensiones no nos pueden devolver ni un peso porque estamos aportando el 16% para pensión, que es lo que nos dice la norma. Sería muy importante que más adelante en otro programa, doctor Orlando, volviéramos a traer ese tema aquí, donde lo explicamos juiciosamente con pantalla y todo el tema. Y además aquí la intención no es hablar mal de los colegas, ni mucho menos, el respeto ante todo, pero sí tenemos que explicar a los televidentes que ese tema de las comisiones es muy complejo y no crean que van a devolverle 200 millones de pesos. Eso no es posible y aquí la idea no es hablar mal del gremio, pero sí hacer las claridades porque este es un programa de orientación a la comunidad. Vamos a ir con televidente y luego vamos también con otra pregunta que nos habían enviado. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, le estoy llamando aquí de la ciudad de Cali, mi nombre es Orlando Soto. Don Orlando, gracias por estar con nosotros. ¿Su pregunta? Sí, doctor, le quería hacer una consultica. Es que yo adquirí un contrato por corretaje, un contrato de freelance, sí, pero en el contrato figuraba como contrato a término indefinido. Ellos pues nos pagaban la seguridad social, EPS y fondo de pensión. Nunca me pagaron la liquidación de los 9 meses que laboré. Yo presenté la queja en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo me dijo, ellos no se presentaron a las 3 audiencias, las 3 conciliaciones, sí, y yo instauré una acción de tutela, pero la tutela me salió como improcedente. Entonces quería pues preguntarles a ustedes pues que me dieran la orientación pues al respecto. Bueno, gracias al televidente. Pues todo no está perdido, doctor Orlando. Sería muy importante que nuestro televidente también nos enviara al correo electrónico copia de ese contrato y sobre la acción de tutela, doctor Orlando. Sí, Juan Carlos, y para el televidente que nos está viendo desde Cali, lo importante es ver
que realmente se dio o no se dio un contrato de trabajo. ¿Cómo sabemos eso? Si se dan los 3 elementos que tiene un contrato de trabajo, que es la prestación personal del servicio, o sea que usted prestó el servicio personalmente y no por intermedio de otra persona. Si se dio la remuneración, o sea que usted recibía a cambio de esto un salario, y si son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Usted estaba subordinado con esa empresa. Dándose en los 3 elementos del contrato de trabajo, entraríamos a analizar la figura del contrato realidad. Prima la realidad sobre las formas, sobre lo que esté plasmado en los documentos, ¿sí? No importa el nombre que le hayan dado al documento que usted suscribió como contrato, lo importante es lo que ocurrió realmente. Al televidente en Cali lo invitamos a que nos llame en horario de oficina al 322-2552, 322-2552, y como Juan Carlos le decía, allí le haremos una asesoría más personalizada, puede ser por teléfono, y si necesitamos revisar documentación, le vamos a dar un correo electrónico para que nos envíe o nos escanee esos documentos y lo podemos orientar mejor. Y cuando yo le mencionábamos al televidente de Cali que todo no está perdido, es que seguramente el juez de tutela le dijo, esta no es la vía, váyase por la vía ordinaria, y eso es lo que vamos a revisar cuando nos envíe los documentos y se comunique al 322-2552. Y seguimos con más preguntas de televidentes que nos escriben, y vamos a atender entonces las inquietudes. Vamos entonces con la segunda pregunta. Buenas noches, señores, los felicito por este programa social que nos permite a los ciudadanos comunes y corrientes acercarnos un poco más a la justicia. Mi caso es el siguiente. El 10 de agosto del año 2016 fui despedida a la 1:30 p.m. de la tarde sin justa causa, pese que a las 11 de la mañana del mismo día había interpuesto una queja de acoso laboral contra mi superior, tanto en el Comité de Convivencia de la entidad, así como ante el Ministerio del Trabajo, por ordenarme mi jefe pago de una factura sin el lleno de los requisitos, lo cual va en contra de mis principios morales y profesionales, situación que se le notificó vía correo electrónico a mi jefe inmediato. Dado que no se pudo surtir el proceso interno ni ante el ministerio que demostrara el acoso, por no contar con tiempo para realizar este proceso, pregunta a la televidente. Estaba cobijada por el fuero señalado en la referencia, aún puedo demandar, y ella dice que en tutela, que solicitó el reintegro por ser cabeza de familia y por tener 56 años, habla de ser prepensionada, pero dice que con la tutela en primera y segunda instancia le negaron las pretensiones, doctor Orlando. La pregunta de la televidente es si estaba protegida, menciona ella un fuero me supongo que por el acoso laboral que ella entabló ante el Ministerio del Trabajo. Mire, son varias cosas. La ley 1010 de 2006 es la que está reglamentando o la que trae el tema del acoso laboral, ¿sí? La televidente hizo lo que le tocaba hacer y era acudir ante el Ministerio del Trabajo a colocar su queja por acoso laboral, pero ahí no nos coinciden unas horas que ella menciona. Ella dice, a las 11 de la mañana entabló la queja ante el Ministerio del Trabajo, a la 1:30 de la tarde fue despedida. No hubo tiempo que el Ministerio del Trabajo conociera o desarrollara ese proceso de acoso, ese proceso de queja por acoso laboral que usted entabló. No sabemos si siquiera, no creería que entre las 11 y la 1:30 el Ministerio haya tenido tiempo de notificar al empleador y decirle, mire, hay una queja por acoso laboral por su trabajadora X. La norma es muy clara, creo que es el artículo 7º, no recuerdo bien, pero la ley 1010 de 2006 lo contempla, dice cómo protege o cómo proteger a las personas que entablan una queja por acoso laboral. Una de las protecciones que tienen las personas que entablan un tipo de quejas de estas es que tienen un fuero especial o una protección, creo que es a la que se refería la televidente, por los 6 meses siguientes al momento en que se hace la queja. O sea, que desde que usted entabló la queja, por 6 meses tenía una protección de que cualquier acción que se tomara en contra suya no tendría ninguna eficacia, pero aclara esa parte de la norma siempre y cuando en el Ministerio del Trabajo, el lugar donde usted entabló la queja, se haya logrado desarrollar ese proceso. Esto es, se le haya notificado al empleador, él tuviera tiempo de asumir su defensa, porque es que aquí no se puede juzgar a una persona sin ser escuchada. No hubo tiempo, yo pensaría que usted no estaba protegida por ese amparo. Doctor Orlando, y rápidamente para ir con un televidente de Bello, ella también preguntaba que era prepensionada, que entonces, porque 56 años, y entonces ahí el tema de los prepensionados también es una situación compleja que no digamos está en la norma, pero jurisprudencialmente sí se ha dicho que hay una protección especial para los prepensionados. Sí, Juan Carlos, pero frente a la televidente, ella misma nos aclara en el escrito que ella ya
acudió a la acción de tutela y el juez constitucional le dijo que esa no era la vía. Supongo que le dijo que tenía que acudir a la justicia ordinaria laboral. No sabemos realmente si era que no está en ese grupo de los prepensionados. O no tenía las Tocamos el semanas. tema en 2 segunditos para irnos con llamadas, Vamos con televidentes, entonces, ¿cierto? sí. Pero digámosles, el prepensionado o el que está protegido con este fuero de prepensionado, que no es legal, sino jurisprudencial, Es como lo dice correcto. Juan Carlos, es la persona que le falten 3 años para cumplir los requisitos de pensión, a que le falten menos de 3 años para cumplir la edad y menos de 3 años para cumplir las semanas, las 1.300 semanas. exacto. Debe cumplir los 2 requisitos, no es que tengo 56, pero tengo 1.000 semanas y me faltan 6 años Exacto. para cumplir las semanas, no. Debe estar en los 2 rangos. Que coincidan semanas y edad y que al despedir a esa persona le vaya a generar un daño irremediable. Esa es la circunstancia que jurisprudencialmente se ha manejado. Don Juan, desde el municipio de Bello, muy buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo me les va, hombre? Muy bien, Buenas gracias. Muchas gracias ahí por la atención, hombre, prestada y la solución que nos da usted ahí, o el consejo que nos da para estos problemas de seguridad que tenemos con el trabajo, ¿no? Claro Mi que sí. pregunta es, yo hace 6 meses salí de la empresa sin justa causa, ¿no? Me indemnizaron. Yo hice una acción de tutela en la cual no procedió porque él dice que no, el juez dice que en el momento del despido no tenía restricciones, no tenía, salía reforzada. Yo salí en el examen de egreso con problemas de columna, en la cual la adquirí allá y todas las restricciones se me vencieron. Entonces yo quiero saber si hay posibilidades de reintegro o qué hacer, porque en realidad me siento atropellado y como dijeron ahorita en una encuesta, uno con 53 años y con este problema de columna nadie lo recibe ya en ninguna empresa. Yo veo que mi caso fue injusto debido a que nunca le di problemas a la empresa, nunca me llamaban la atención y nada, antes me daban pues méritos de por ser buen trabajador. Y él me dijo que me sacara por que por bajas ventas y bajas producción. Ajá. Yo quiero saber si hay posibilidades de un reintegro Claro. o qué hago, porque no veo que ni la ARL ni la empresa responden por mí. Muchas gracias por la atención prestada. Don Juan, muchas gracias. Este es un caso, el de Don Juan es un caso muy común. Le entendí al televidente que lo despidieron sin justa causa y le pagaron la indemnización. Es Fue que a él lo lo indemnizan, pero la inquietud que él dice que en el examen de ingresos sabían que él tenía un problema de columna. Sí, pero le entonces- pagaron la indemnización Sí, con lo el despido. indemnizaron, claro. Sí, lo que les decía al principio del programa, nadie está obligado a estar con nadie. La ley lo protege a usted, trabajador, conforme dice el Código Sustantivo del Trabajo, y es, si hay despido sin justa causa, le pagan una indemnización, que fue la que le pagaron al televidente. Ahora, la inquietud que usted tiene es la protección por su estado de salud. Eso es médico, eso es una cuestión médica. Son los médicos, las personas llamadas a decirle realmente cuál es su estado de salud. Es el médico el que le dice si usted tiene que estar en un proceso médico, en un procedimiento médico, si usted tiene incapacidades médicas o no tiene incapacidades médicas. Usted nos dejó muy claro en su inquietud que no tenía ninguna restricción, no tenía recomendaciones, no tenía incapacidades médicas. Exacto. Entonces, frente a eso, un juez de la República, ¿Qué le puede decir? en su 99.99% son abogados y no médicos, entonces ellos le analizan desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico, si no está el respaldo de la protección de salud del médico, el abogado o el juez que fue el que atendió su caso simplemente le dice, hombre, aquí no hay ninguna protección, no hay ninguna estabilidad laboral reforzada, el empleador lo despidió, amparado en la ley, le pagó una indemnización. Yo pensaría que, frente a la otra pregunta del televidente, es, ¿tengo esperanza de un reintegro? Hombre, las situaciones o los casos para reintegro en Colombia son contados en los dedos de una mano. Si hay un despido de mujer en estado de embarazo o en lactancia, sin previa autorización o permiso del Ministerio del Trabajo, ese despido es ineficaz, aunque le paguen indemnización, y tocaría reintegrarlo, o a las personas que están realmente protegidas. Entonces no creo que haya lugar a ese reintegro. Y con el ánimo de no desanimar a don Juan, pues aquí hay otra situación y es que él está hablando del examen que tuvo de ingreso y él quiere hacer esa conexión allí, eso es demasiado complejo, pero bueno, vamos a ir a una corta pausa y seguiremos hablando entonces del despido sin justa causa, todo el tema del contrato laboral, ya regresamos. Bueno, hoy estamos hablando sobre el contrato de trabajo, el despido sin justa causa, algunos elementos importantes para que tengamos en cuenta y tomemos atenta nota. Para hablar del contrato de trabajo se debe dar estos elementos. Presentación personal del servicio, ya lo mencionó el doctor Orlando. Subordinaciones, recibir órdenes. Remuneración, recibir el pago por el trabajo. Los contratos de trabajo en Colombia pueden celebrarse de manera verbal
y también de manera escrita. El contrato de trabajo verbal, por lo regular, se entiende a término indefinido. El contrato de trabajo escrito puede ser a término indefinido o también puede ser a término fijo. Cuando es a término fijo, puede ser a término fijo de 1 año, a término fijo inferior a 1 año. Cuando es inferior a 1 año, solo se puede prorrogar automáticamente hasta por 3 periodos iguales o inferiores y luego se convierte automáticamente en un contrato de trabajo a 1 año. Estos contratos terminan preavisando con 30 días de anticipación al vencimiento. Bueno, ahí estaban entonces aspectos importantes del contrato de trabajo, doctor Orlando. Usted mencionaba algo y es que nadie está obligado a que lo quieran, hablando analógicamente, cuando alguien lo despiden, pero lo indemnizan y cumplen con toda la liquidación. Pero hay unos casos donde hay una controversia que en el sector público se dice que sí debe haber la posibilidad de uno tener la posibilidad de un debido proceso y explicar para que le hagan el llamamiento. Y en el sector privado no. ¿Existe alguna diferencia o para todos los casos a usted lo pueden despedir e indemnizar y ya con eso se exime cualquier responsabilidad del patrón? Sí, Juan Carlos, tanto en el sector privado como en el sector público puede ser por reglamentación interna de la entidad o la institución que contemple que previo a X sanción o a un despido se haga un procedimiento para investigar el trabajador en qué incurrió, en qué causal incurrió y si es sancionado o es despedido. Obviamente, la ley no obliga a que un empleador haga un procedimiento previo de llamar a descargos. Simplemente toma la determinación y le dice, termino su contrato con o sin justa causa. Si es injusta causa, le paga la indemnización. Pero no esperemos que todos pensamos que para despedirnos nos tienen que hacer un previo procedimiento. Correcto, muy buena esa aclaración. Nos pueden llamar en horario de oficina al 322-2552. La doctora Patricia Mejía es abogada y es la persona encargada de hacer la agenda con ustedes para ayudar a trabajar en los temas del derecho, de la seguridad social, todas esas inquietudes. Don Juan Diego, desde la ciudad de Pereira, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Mi consulta consiste en lo siguiente. Un trabajador, cuando se le da por terminado el contrato de trabajo, se le hace firmar el acta contentiva de la liquidación. Desafortunadamente, ese acta quedó mal elaborada porque no le colocaron fecha de pago. Entonces ahora el trabajador presenta la demanda y está cobrando la sanción del artículo 65. La pregunta es, ¿existe algún mecanismo diferente al recibo de pago para uno demostrar ante el juez que ese pago efectivamente se realizó? Muchas gracias por su pregunta. Excelente pregunta, doctor Orlando. Don Juan Diego, en Colombia todos los medios de prueba legales son válidos. Tenemos un recibo de pago de las prestaciones sociales, el cual no tiene fecha, entonces no le va a servir a usted de mucho para reclamar la sanción del artículo 65, como usted lo menciona, pero cualquier medio de prueba le sirve. Testigos, recibos de consignación, posiblemente le consignaron en su cuenta el valor o le cancelaron con un cheque. Cualquier medio que se le ocurra puede llevarla ante el juez para demostrar en qué fecha le entregaron realmente su liquidación definitiva de prestaciones sociales y poder demostrar que hay un tiempo de mora en el pago de las mismas. Hubo una pregunta que nos hizo un televidente hace algunos minutos y es sobre el tema de la función del Ministerio del Trabajo. Y usted nos va a ayudar con esto, doctor Orlando. ¿Es obligatorio que el empleador, cuando es citado o invitado o lo llaman del Ministerio del Trabajo a conciliar, es obligación que el empleador vaya allí ante el ministerio para conciliar con el empleado despedido? Juan Carlos y televidentes, la ley expresamente no contempla ni obliga que el empleador tenga que asistir a una diligencia de estas. El Ministerio del Trabajo en este caso hace una función de acercamiento, trata de que las partes se acerquen y lleguen a un amigable arreglo. Finalmente les dice, no hay ánimo conciliatorio y vayan ante los jueces, entonces no es obligación y por eso la mayoría de los empleadores no asisten a esas diligencias. Doctor Orlando, una situación muy complicada porque si bien es cierto el trabajador es la parte débil y la que más protegida, pues lamentablemente a veces le es muy complejo poder lograr todo ese tema probatorio y del debido proceso. Un tipcito para terminar porque se nos acabó el tiempo sobre estos temas. Sí, Juan Carlos, antes de dar el tipcito, muy contento porque no nos ven solamente abogados, estudiantes, nos ve toda clase de gente, todos los televidentes y son bienvenidos y qué bueno.
muy pendientes de nosotros y no se pierden el programa las ministras de la comunión y de la lectura de la parroquia Santa Gema en Medellín, en la avenida 33. Un abrazo muy especial para ellas y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, doctor Orlando Hidalgo, y nuestros televidentes son la razón de ser de este programa. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, Juan Carlos. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. A las 7 de la noche, la emisión estelar de Teleantioquia Noticias. Quienes nos ven a las 5:30 de la mañana, a las 6 es Consejo de Redacción, porque Teleantioquia te ve en grande.